Conociendo las Escrituras. Gracias por acompañarnos en este tercer video acerca de las reglas de la hermenéutica. Hemos visto ya dos de las primeras reglas de la hermenéutica que tú puedes ver en nuestros videos dentro de nuestra página. El día de hoy vamos a ver la tercera regla de la hermenéutica, la cual dice lo siguiente: todo pasaje o todo versículo de la Biblia debe de ser interpretado según el contexto de pasajes que rodean el pasaje que queremos interpretar. Esto es muy importante debido a que un pasaje sacado fuera de contexto puede crear una distorsión grande de lo que realmente el autor quería enseñar. Vamos a estudiar dos casos. El primero se encuentra en Hechos capítulo 10, versículo 25. Aquí nos narra la historia donde Pedro es llamado por unos gentiles para que le predicasen el evangelio a un hombre llamado Cornelio. Y vamos a ver qué pasaría si solo leemos este versículo de Hechos capítulo 10 versículo 25 sin considerar el contexto. Dice lo siguiente: Hechos capítulo 10 25: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies lo adoró. Si tú y yo tomamos solo este pasaje sin ver el contexto, diríamos, pues ¿cómo que Cornelio adoró a Pedro? ¿Qué acaso la Biblia no dice que solamente a Dios adoraremos? ¿Cómo es posible que este hombre pudo adorar a Pedro? ¿Y cómo es posible que Pedro haya aceptado esta adoración? Pero es cuestión solo de leer el contexto de este pasaje para entender que no fue así lo que sucedió. Dice el versículo 26: mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y checando el contexto de este versículo podemos ver que no es permitido adorar a los hombres ni a ningún objeto que no sea Dios mismo. Es por eso importante considerar el contexto de los pasajes para que no creamos en cosas que un solo texto dice. De hecho, otras reglas de la hermenéutica más adelante que veremos, un pasaje no solo debe de ser interpretado en el contexto, sino en todo lo que la Biblia misma enseña. Vamos a ver un segundo pasaje que muchas veces es muy mal interpretado al no considerar el texto ni el contexto de este pasaje. Se encuentra en Romanos capítulo 4, hablando acerca de Abraham. El apóstol Pablo está disertando acerca del evangelio que es por medio de la fe y no por la ley, y está dando una analogía acerca de la vida de Abraham, cómo Abraham creyó a Dios por medio de la fe y este lo fue contado como justicia. Dice en Romanos capítulo 4, versículo 17: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Normalmente este versículo se interpreta diciendo, hermanos, llamemos las cosas que no son como si fuesen, así como Abraham. Pero si tú y yo leemos el contexto y aún el mismo texto, nos vamos a dar cuenta que no está diciendo que es Abraham el que llama las cosas que no son como si fuesen, sino que es Dios el que lo hace. Realmente todas nuestras oraciones a Dios deben de ser conforme a su voluntad. Nosotros no tenemos el poder creativo que Dios tiene para crear algo de la nada. Nosotros solamente confiamos en lo que Dios ya nos dijo en sus promesas. Miren, leamos otra vez el texto. Dice, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó. ¿A quién le creyó Abraham? A Dios, el cual da vida a los muertos. ¿A poco Abraham puede dar vida a los muertos? Claro que no. Abraham no puede resucitar a un muerto. Y luego dice, y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Puede algún ser humano hacer eso, crear de la nada algo? Tampoco. El único que lo ha hecho y lo seguirá haciendo es Dios mismo. Si leemos el contexto de este pasaje nos va a aclarar más esto. Vamos a leer el versículo 16. Dice lo siguiente, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que son de la ley, sino para los que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó. ¿A quién le creyó Abraham? A Dios, el cual da vida a los muertos. ¿Quién da vida a los muertos? Dios. Y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién lo hace? Dios mismo.
El versículo 18 dice, él creyó, Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y dice lo siguiente, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, ni la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gracias a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso. ¿Quién era poderoso? Dios mismo, para hacer todo lo que había prometido. Entonces, con este contexto de pasajes podemos ver que no fue Abraham el que llamaba las cosas que no eran como si fuesen, sino era Dios el que hacía esto. Y yo creo que este pasaje es muy importante porque hoy en día vemos una de doctrinas donde se le enseña a la gente que ellos pueden declarar todo aquello que ellos deseen y se les va a ser concedido. Pero cuando estudiamos a profundidad la Biblia, y en la primera carta de Juan nos dice muy claro que todo lo que pidamos conforme a su voluntad no será hecho. Y esto es muy importante, porque nuestra oración debe de estar conformada a la voluntad de Dios. Mi oración no debe de estar conformada a mis deseos ni a mi voluntad. Es por eso que el apóstol Santiago en su carta escribe que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal, ya que pedimos para nuestros deleites. Dios no vino a conceder nuestros deleites, Dios vino a conceder su voluntad. Aún en la oración del Padre nuestro Jesús nos enseñó esto, a orar para que la voluntad de Dios que está en el cielo se haga también aquí en la tierra. Es por eso importante siempre considerar el contexto de los pasajes para no crear doctrinas que pueden ir en contra de la palabra de Dios. Es por eso que nuestra fe debe de estar fundada en las promesas de Dios, en lo que Dios ya ha dicho, en lo que Dios ha testificado realmente. Gracias por continuar viendo este video. Te pedimos que le des like y lo compartas, y si te interesa aprender un poco más de esto, envíanos un mensaje y está al pendiente de nuestros siguientes videos.